Buenas titeros, y hoy va a ser un vídeo pues largo con un popurrí de noticias que ha pasado en el mundo del anime, manga y videojuegos. Y nada, pues vamos al lío. Aquí somos Kudasai, se hace de la noticia que básicamente sigue con la noticia del manga este, ¿vale? Y dice así: la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual publicó un comunicado expresando su profunda preocupación por la próxima adaptación animada de Michan, todo Yamada-san, programada para el 2027. Aclararon que no piden cancelarla, por respeto a la libertad de expresión, pero advirtieron que la serie podría aumentar los prejuicios y el acoso hacia las personas con discapacidad intelectual. Le recordaron a la editorial comentarios pasados de su editor y de la autora sobre disfrutar leer las desgracias ajenas, y ahora exigen que digan exactamente qué especialistas van a consultar y cuál es el verdadero valor de adaptar una historia así. La productora ya respondió con quién contrataría a los expertos y pondrán advertencias de edad. Pero para la asociación esa respuesta sigue sin ser suficiente, ¿vale? Y luego ya otro usuario le pone a Somos Kudasai: si no están satisfechos con la contratación de expertos y la advertencia en el programa, prácticamente están pidiendo que lo cancelen. Se contradicen. Pues sí, se contradicen. Y aquí pues tenemos pues la doble vara de medir del puritanismo y el wokismo, básicamente. Luego de aquí nos pasamos al juego gacha de Uma Musume, que básicamente Permabanez dice así: proyecto de pasión. Sí, claro, proyecto de pasión. Tia Games seguro que puede sentir toda esa pasión. Cuando los localizadores hablan de cómo solo quieren cobrar un cheque sin hacer nada. Y como un localizador puede trabajar en un videojuego y en el mismo aliento decirle a sus amigos en redes sociales que no compren el juego en el que está trabajando activamente. Oh sí, puedo sentir la pasión, justo ahí. Dice: consistencia de la voz del personaje. Asignación de tareas con propósito. Los traductores fueron asignados según los personajes que ya les gustaban a los personajes sobre los que tenían conocimiento especializado. La primera traducción de un personaje es un proyecto apasionante. Luego dice: proyecto de pasión. Espero con ansias el día en que podamos dejar todo en japonés y aún así cobrar un cheque. Amigos de Akisin y Xyz, por favor, nunca elijan Senran Kagura, gracias. Nintendo haciendo que los juegos japoneses sean ingleses, pero no hablo japonés, solo escribo. Sé que estoy abriendo una caja de Pandora, pero aquí va. Como traductores, ¿cuál es la forma correcta de manejar el contenido ofensivo? ¿Quién determina qué se deja y qué se censura? Un hilo largo sobre las teorías de la traducción étnica en la localización y capitalismo. No traduzco nada, pero con gusto fingiré que lo hago y luego inventaré cosas. Si CIA Games y el equipo de localizadores realmente se preocupan por tener una localización auténtica, deberían haber sabido que es ampliamente aceptado que el paralelo más cercano a un Hyoru es una Billiger, no Gen Z. ¿Cómo es que tu equipo de localizadores profesionales la cagó tanto en esto? ¿Cómo? Bueno, aquí te pone pues una imagen de lo que viene siendo la Billy Girl y la Gyoru, ¿vale? Pero vamos, es mejor que dejen la Gyoru y que la gente busque qué es básicamente el, este grupo, ¿vale? De lo que viene siendo cultural. Creando autenticidad. Desafío. A diferencia de la cultura otaku, la cultura Gyoru no es muy conocida fuera de Japón. Solución: encontramos una cultura paralela cuyas expresiones podían transmitir la personalidad caótica y divertida de Daitakaku Helios, de la generación Z. Luego aquí nos vamos a Stellar Blade, ¿vale? El nuevo, que dice así Chive Reviews: Stellar Blade podría estar
recibiendo censura. Y CTAP, en general, me enviaron esta imagen en mis DMS y que la investigara. CTAP contrató a un ejecutivo de PlayStation especializada en DEI como el jefe de comunicaciones globales. Ahora, esto no significa definitivamente que esté arruinado, pero hay banderas rojas. Luego aquí podéis ver pues que lo que tiene SG, el enfoque DEI y demás. Y pone, después de 13 años memorables de PlayStation, me emociona anunciar que me uno a CTAP como el jefe de comunicaciones globales. Estoy ansioso por dirigir las compañías globales de las joyas del señor Kim Jun Tae en el señor Shinji Mikami y sus equipos. Bueno, pues este juego, pues si está el tío este, seguro que va a ir para abajo. Dice, su perfil profesional enumera productos y comunicaciones corporativas como una de sus áreas de experiencia, como el enfoque de DEI, diversidad, equidad e inclusión. Benson tiene más de 20 años de experiencia en comunicaciones de videojuegos, habiendo trabajado con PlayStation, Ubisoft y THK, que no es THK Nordic, ¿vale? Su rol abarca las comunicaciones globales y campañas de la compañía, incluyendo sus principales juegos como Stellar Blade y Nike. Aquí te pone, vamos, lo que os he leído antes, creación de estrategias de comunicación internacionales globales a no sé cuántas. Habilidades de gestión, contratación, gestión y capacitación en desarrollo de equipos. Competente en comunicaciones, corporaciones y de productos con enfoque DEI. Comprometidos con la entrega de resultados basados en datos y logros tangibles. Responsabilidades principales en gestión de la comunicación interna, incluyendo informes y noticias. Y bueno, y de aquí nos vamos al Wolverine, que básicamente pues ya se sabe quién está detrás, ¿vale? Y es esta señora que básicamente pues sale de Sweet Baby y demás, y bueno, pues dice Poliwar, esta escritora de novelas LGTBT no sé cuántos plus para adolescentes nigger, es la guionista principal de Wolverine. Fue la misma que arruinó la historia de Spider-Man 2. Luego Guts dice así, Britney Morris fue una de las escritoras de Marvel Spider-Man 2 y Wolverine en Insomnia. Ella escribe libros centrados en el tema de los ya mencionados antes y fue listada como escritora avanzada allí desde enero del 2022 hasta febrero de 2025. El Wolverine de Insomnia ya se ve woke y esta contratación encaja con la dirección que muchos de los estudios de PlayStation siguen tomando. Y no olvides que Mackenzie Patrick, la artista de personajes de Concord, que de alguna manera aterrizó en Insomniac Games después de ese desastre total del juego. El mismo patrón una y otra vez. Dice. Y aquí pues te pone... Este es el diseño pues de Mística en lo que viene siendo Wolverine, ¿vale? La han hecho horrible. Es más JT, ¿vale? Que parece que le han filtrado esto. Y dices así, seguro que suena como un momento de Sweet Baby. Porque le responde a esta persona. Ok, veamos esta escena de Wolverine, que es casi indestructible, está de rodillas siendo sometido por 4 randoms. Mística, empoderada, con cara de hombre, revela su identidad y se lanza a salvarlo, mientras que Logan sigue de rodillas, sin hacer nada. Vamos, esta escena es lo más tonto con el personaje de Wolverine, porque básicamente ahí ya tiene la Adamantium, teniendo la Adamantium, vamos, le tiene que dar igual las balas y demás, porque este personaje, si no lo tiras al mar, básicamente, y la ahogas, no te lo quitas de encima, porque se va regenerando y demás. Vamos, es una gilipollez que tengan a Wolverine así sometido y que haga escena esta cosa rara, si se puede llamar algo, ¿vale? Para que lo salve. Así que aquí vemos cómo han metido mano y está el
lo que viene siendo el feminismo metido en estas tramas de mujer empoderada y mierdas de estas, y este pues es un mangina, básicamente este Wolverine. Bueno, aquí está el comunicado de Sweet Baby, dice, y también Sneak. Estamos muy emocionados y agradecidos por decir que somos parte de los equipos que dan vida a Spider-Man 2 y Wolverine, con la increíble gente de Insomniac Games. Ha sido una experiencia verdaderamente maravillosa. Bueno, pues aquí tenéis pues donde han metido mano. Hace ya por lo menos ya tiempo. GameSpot, ¿vale? De Wolverine dice, es otra víctima del internet, las reseñas negativas del juego, ¿vale? Y Learning Intello te pone dos noticias. Dice, la inspiradora Anita Sarkeesian se convierte en personaje jugable de Towerfall. Towerfall trata de unir a la gente por lo que es de vital importancia, que el elenco de personajes jugables haga todo lo que se sientan invitados a participar. La recepción de Silent Hill F demuestra por qué sus mensajes feministas son tan importantes. La hipersexualización de Hinako es una traición a la franquicia Silent Hill en su conjunto y a su tema recurrente de explorar la violencia contra las mujeres a través del terror. Vamos, este Silent Hill lo he jugado yo. Es una mierda porque también lo compré, ¿vale? Pero no le di créditos a lo que viene siendo al equipo, porque lo compré por otro lado. Pero básicamente sí. La F, como decían muchos artículos, es de feminismo, básicamente. Y ves cómo se le humilla al hombre, básicamente, y lo que viene siendo a rejuntarte, ¿vale? Tener una boda, tener hijos y demás. Vale, la protagonista está zumbada, pero el machaque al hombre, básicamente, en este juego se ve. Y sí, es un juego mierdoso. Básicamente es de parear olivas, su gameplay, y su historia es horrible. Lo único que puedo decir es cómo se ve, los escenarios, que se ven brutales, eso sí, pero por lo demás, mierdón. Dice Poliwar, la agenda woke ha destruido Insomniac Games. Y aquí, pues bueno, podemos ver cómo están las del 2026, un montón de Karens y demás con respecto al 2018, que esta gente ya no está, pero que también fueron aliados feministas. Y bueno, pues aquí los tenías antes en el Spider-Man, que es una copia barata del Batman Arkham Knight, básicamente, y de los otros Batman. Pero bueno, por lo menos era algo así, aunque tuviera las mierdecitas de las banderas LGTBI Plus, Disney Plus. Dice así Learning Intello, los personajes femeninos inconfirmados. Seite, en el videojuego de Marvel Wolverine. Bueno, y aquí podemos ver pues a los personajes femeninos. Y como siempre está pues este ser. Bueno, de aquí nos vamos a otro juego, ¿vale? Que es chino, coreano y demás. Que básicamente pues se llama Tides of Annihilation, ¿vale? Y bueno, pues este juego ha recibido pues censura, ¿vale? Después de que la que le hace la voz a la protagonista se fuera, por lo que parece. Y bueno, ¿qué le han hecho? Pues básicamente se puede apreciar que dicen que es por la luz, que se ve así, pero vamos, de aquí de una cara a otra y el pelo más... Este lo tiene más recogido, este no, pero vamos, se nota un montón. Y luego vamos a ver lo que pasa aquí también, que también tiene tela. Este lo quería yo pillar de lanzamiento, pero como no le pongan, como no lo reviertan o algo y que se vea como el primero, no, vamos, yo no lo compro. Dice, maneras de censura. Nunca trate a sus clientes como consumidores estúpidos. Siempre te atraparán tarde o temprano. Bueno, aquí pues te pone la imagen esa que he puesto yo. Le dice otro, en serio, ¿cómo es que es una censura si cambiaron todo el modelo? Cabellos diferentes, estilo diferente, luz diferente, incluso la ropa es totalmente diferente. Eso no es censura,
sino un modelo diferente y una revisión. Razón, no tengo idea, pero no creo que se haya hecho para censura. Dice, todo está debilitado y las físicas del movimiento ahora se han borrado. Por favor, cállate. No son Dios, solo un producto, sean más conscientes. Aquí lo que te dice a Learning to Low, que vamos, no le tengas mucha estima a lo que hagan porque es un producto que te lo están vendiendo. Si tú no lo ves para ti en todos los aspectos que esté bien, ¿vale? No lo compres. Que es la cosa, que aquí es que vamos a pillar por nostalgia porque me ha gustado un juego ya desde hace tiempo, pero ahora se han metido otra gente a destrozarlo entero, pero voy a seguir comprando ese producto y promocionando estas tonterías que están metiendo políticas de lo que viene siendo el espectro de izquierdas en los videojuegos para que te metan tonterías y encima te canses ya de jugar todo porque estás hasta ya los huevos, básicamente, por decirlo así, de estar viendo en las noticias tonterías de estas, básicamente jodiéndote tu país, más luego metiéndote tonterías de estas en los videojuegos, que es el escapismo. Pues aquí es lo que te dice, pero te lo dice menos en palabras, ¿vale? Para que se entienda un poco. Dice, lo siento, pero el problema con Day es la censura. Por el bien de WOKBS, sí cambiaron de modelo por una razón diferente. ¿No crees que es demasiado descabellado como para indignarse? Especialmente sabiendo que las empresas están lejos del Day y realmente no les importa las demandas progresistas. Esto me recuerda a... Y luego le contesta, la censura proviene de más que solo del Day. Las políticas gubernamentales son una fuente de censura, con China como un ejemplo principal y Corea teniendo casos específicos. La presión de las organizaciones no gubernamentales, la ONG, o grupos privados también puede llegar a la censura, como grupos feministas presentando reclamos o agencias de movimiento en contextos como Corea y China. La rama ejecutiva también puede implementar censura, por ejemplo al reducir las calificaciones PEGI. Los localizadores enviando retroalimentación falsa y corporaciones sobre diseños sensibles. La censura es censura, independientemente del origen. Y aquí es lo que vemos básicamente de lo que os he dicho. Dice, aquí tienes, por favor, abre la imagen en pantalla completa, preferiblemente una pantalla apartada. Vale, aquí podemos ver que no tiene nada, ¿vale? Que se ve así piel descubierta en el escote. Aquí ya tiene como una prenda que tiene por debajo, ¿vale? Que ya la está cubriendo. Que es la cosa, pero vamos. Yo el diseño de este personaje me gusta más el antiguo, la cara sobre todo. Porque tiene más de villana, cara de villana que el otro que parece un Sephiroth en mujer que tampoco me agrada. Y bueno, hasta aquí el noticiero de noticias. Básicamente he hecho un popurrí enorme, ¿vale? De noticias. Y nada, dime si quieres este formato mejor o si quieres vídeos separados de cada noticia y demás. Y nada, dale un like, suscríbete y nada, nos vemos, titeros.